Ya finalizado el último arco cronológico de nuestro Dragon Ball AF, he visto con mucha frecuencia comentarios de duda ante muchos elementos no cerrados del todo en la historia final. Si bien muchos de esos elementos se irán aclarando con el pasar del tiempo en vídeos individuales, un concepto en concreto que se lleva prácticamente la mayoría de dudas es aquel conocido como la voluntad absoluta. La fuente de poder definitiva que no deja cabida a otros seres más poderosos o capaces que aquel que la posea en su alma. La voluntad absoluta es un concepto brutal que ha sido asimilado por muy pocos seres en el omniverso cosmológico, pero que cada vez que ha sido usado ha puesto en riesgo absolutamente toda integridad existente que se pueda imaginar. En este vídeo intentaremos explicar de la mejor manera posible qué es la voluntad absoluta, si es una transformación o no, y por qué es tan peligrosa, destructiva además de completamente invencible e insuperable por nadie. Sabiendo eso y sin más dilación vayamos al primer punto en este vídeo. La voluntad absoluta es posiblemente el concepto primigenio más antiguo junto a la existencia e inexistencia. Como su nombre lo indica, es el poder de la voluntad de todo aquel ser que pueda poseer vida o existencia. De no tenerla, ningún ser por divino que fuese sería capaz de existir dado que sin voluntad no es posible ningún concepto. Si bien en el mundo de Dragon Ball AF la voluntad está en todo ser vivo, la voluntad absoluta es su versión perfecta o suprema. Todo aquel ser que posea la capacidad de albergar este poder en su alma se convierte automáticamente en Dios, pudiendo lograr absolutamente todo lo que se proponga sin limitación alguna. Es absoluto, invencible e invulnerable no solo ante la vida, la muerte y los conceptos abstractos, sino además a los efectos de cualquier cosmología que exista. Este puede crear conceptos que solo su mente y futuras creaciones a su semejanza puedan comprender, además de poder extender la existencia a tal punto que esta misma como concepto pueda implosionar en sí misma creando una amalgama de poder llamada Génesis. Algo que escapa de la mente de todo ser incluso primordial que no sea este mismo. La voluntad absoluta trasciende cualquier tipo de omnipotencia conocida y por conocerse, dado que es dueña de la imaginación no escrita. Esto no es ser poderoso porque sí, sino pura lógica. La voluntad absoluta, aunque en este aspecto es prácticamente una masa de poder absoluta que dejaría incluso al núcleo celeste como una mota de polvo en el universo, no deja de ser en su significado más básico solo voluntad. Siempre que el ser que la posea tenga voluntad de lucha y ansias de poder, ésta se irá retroalimentando constantemente volviéndose cada vez más compleja de entender. Mientras hace esto consume por completo la conciencia del portador ya que éste no puede pensar en nada más que en ser la entidad absoluta. Para esto subyuga el alma mortal e inmortal del usuario bajo sus peores miedos y escenarios de manera eterna. Esto pues la voluntad absoluta es un alma también y de hecho podría ser la primera alma creada. Solo que ésta necesita un cuerpo para poder representar su poder totalmente insuperable. Esta estuvo dentro de los primeros seres primordiales, pero alcanzó su punto más alto en los cuerpos mortales de Damu, Yamoshi y Goku. En conclusión, la voluntad absoluta es el primer alma de todas creada como concepto primigenio de las almas, la cual jamás tuvo un cuerpo propio por ser básicamente inmortal e invencible. Con eso dicho, pasemos al siguiente punto. Es importante aclarar que la voluntad absoluta no es una transformación sino una representación de poder supremo. Esto quiere decir que no tiene una apariencia definida y que en cada ser se representa de manera distinta. Esto abre un debate de por qué incluso luego de perder esta voluntad, el Super Saiyajin Infinito y 20.000 nunca perdieron sus transformaciones. Pues bueno, esto es bastante simple, y es que ellos adquirieron dichas formas luego de absorber a los primordiales supremos heredando con esto la voluntad absoluta al mismo tiempo. Su dolor y tormento son gracias a sus naturalezas opuestas pero también a dicha voluntad para mantenerlos a raya. Sin embargo, sus transformaciones son en esencia, fases Mystic ultra potenciadas por poder primordial. En el caso de Goku es diferente, pues esta se representa en una transformación conocida como Demonio Oscuro Supremo. Es una especie de combinación corrupta de lo que fueron el Super Saiyajin Infinito y 20.000 en su apogeo, aunada a la presencia más oscura y demoníaca que representaba la posibilidad de un Goku capaz de dañar a todos sin importar el qué. Todos los entes que poseyeron este concepto primordial dentro de sí tuvieron apariencias diferentes debido a que todos tienen orígenes, pensamientos e ideas diferentes. No obstante, todos con el mismo propósito. Ser el Dios definitivo e inalcanzable jamás creado e imaginado.
Con esto dicho, pasemos al punto final, que es un poco complejo. Partamos desde la base que este es el punto más poderoso jamás alcanzado en un verso como Dragon Ball F. Un verso que ya con el Mystic 5, que no es decir poco precisamente, era capaz de hacer desaparecer el multiverso con sus infinitas dimensiones solo con su presencia. Pues bueno, ese ser ya es superado de manera descomunal por la voluntad absoluta. Sin embargo, no por poder solamente, pues digamos que físicamente no existe ser capaz de hacerle frente en batallas cuerpo a cuerpo, sino también en habilidades. En el caso de Goku esto es más evidente, pues este es absoluto en todo sentido. Es el inicio y el fin al mismo tiempo, pudiendo autoescribirse incluso, pues puede crear conceptos no existentes que ni siquiera otros primordiales podrían asimilar. Es decir, trasciende todo tipo de existencias. Puede crear cosmologías con infinitos universos y multiversos dimensionales sin quererlo, y cuando quisiera pues seguramente serían inhabitables por la cantidad de conceptos inviables que crearía. En pocas palabras, Goku Demonio Oscuro Supremo es un desastre cosmológico completamente indetenible por nadie, incluyendo otros seres invencibles o primordiales. Esto, pues no tiene frenos ni limitantes como si los tuvieron otros usuarios como los primordiales originales, al ser muchos y terminar siendo solo dos, como también de parte del Super Saiyajin infinito y 20.000 al tenerse el uno al otro para frenarse en su pelea infinita. Goku es y será siempre el único usuario individual de dicho concepto, el cual lo hace genuinamente el ser más poderoso jamás concebido al no tener ni una limitante lógica o ilógica. La voluntad absoluta es un concepto que jamás podría ser explicado o entendido por una mente mortal y tampoco por una inmortal o divina al trascender estas existencias. Por ello podríamos pasar una vida entera dándole significados y siempre quedaríamos cortos con lo que en realidad es. Para fines didácticos y resumidos, esta hace que cualquier ser sea básicamente insuperable por completo y sin atenuantes incluso para otras entidades infinitas e inmortales. Es por ello que nadie debe obtenerla, pues es un concepto incontrolable y extremadamente peligroso para el cosmoverso existencial entero. Esto incluso diluida en varios seres, por lo que ni se imaginan lo peligrosa e indetenible que se vuelve cuando es obtenida por un solo ser mortal, dándole al alma primigenia el potencial infinito que tanto busca. Pero bueno, es solo una pequeña descripción de algo que nos supera y siempre nos superará a todos, por lo que díganme ustedes qué agregarían al concepto de voluntad absoluta. Como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado, y nos veremos en una próxima entrega.